Gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, vamos a dar inicio, al estudio, pero primero vamos a tomar un tiempo para orar, para darle gracias a nuestro Dios porque nos permite una vez más tener el tiempo. Es de mucha bendición cuando uno comprende qué es reunirse. Y más cuando uno comprende qué es aprender de la palabra. David decía, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Su presencia debe ser siempre el refugio que debemos de buscar. No importa la condición, no importa la situación, no importa muchas cosas, sino que debe de ser ese lugar en el cual nosotros podamos reunirnos, podamos venir y adorar a nuestro Dios juntos, aprender de su palabra. Y que nunca nos falte eso. Amén. Nunca nos falte eso. Solo aquellos que hemos desperdiciado tiempo y cuando nos ha pasado algo, es bien difícil querer recuperar el tiempo, el lugar, etc. Así que vamos a tomar unos minutos. Padre, te damos gracias a esta hora. Porque, Señor, primeramente nos has dado una vez más vida, nos has dado salud, nos has dado fuerzas, nos has dado ánimo. Señor, nos has dado de tu espíritu en nuestras vidas. Señor, en cuanto de nosotros el afán muchas veces no nos permite tomar un tiempo para orar. El afán no nos permite, Señor, tampoco poder adorarte un momento. Señor, no hay nada mejor en este mundo que darte la honra y la gloria debida a tu nombre. Levantar nuestras manos en el santuario, levantar nuestra voz, derramarnos ante ti, cantarte a ti, bendecirte a ti, glorificarte a ti, Señor. Gracias porque has sido fiel a nuestras vidas. Porque nos has guardado, nos has protegido. Señor, hay tantas cosas que muchas veces nosotros no nos damos cuenta. Que muchas veces no recapacitamos la bendición que tenemos de que tú seas nuestro Dios. Que tú seas el que guardas, el que fortalece nuestras vidas. Señor, David decía, escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Y le decía, está atento al clamor que yo tengo. Gracias, Padre, porque tomarnos unos minutos para agradecerte, tomarnos unos minutos para decirte, Señor, que no hay nada mejor que buscar de ti, que aprender de ti. Señor, estamos agradecidos porque nos has dado un lugar y qué bendición este lugar. Qué bendición, Señor, que tiene todas las cosas que necesitamos para buscar tu rostro, para agradecerte.
Señor, gracias, 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 gracias. Señor, que en nuestro corazón siempre esté el deseo de buscarte a ti. Señor, que no se nos olvide que no es el hombre el que bendice, no es el hombre el que protege, no es el hombre el que da dones, no es el hombre el que da vida, sino que eres tú el que nos ha dado, nos ha mantenido, nos ha sostenido hasta el día de hoy, el que nos da fuerzas. Señor, que siempre, siempre, siempre podamos reconocer eso y agradecértelo. ¿Cómo? Viviendo como tú deseas, conforme a tu palabra. Señor, para eso nos has dejado tu palabra, para eso nos has dejado de tu Espíritu, que es el que nos va a convencer, dice la palabra, de pecado, el que nos va a convencer cuál es la correcta manera de vivir. Señor, que no nos haga falta tu Espíritu en nuestras vidas. Señor, que no nos haga falta tu dirección, así como aprendíamos este domingo, Señor. Porque al final lo único que tenemos que hacer es dejarnos guiar por ti. Y estamos convencidos, como lo aprendíamos al final en el Salmo 37:5, que tú haces todo. Que tú es el que llevas bendición, el que llevas buenos términos, el que a pesar de que podamos estar en medio de una dificultad, tú tienes el poder para calmar las aguas, tú tienes el poder para calmar las tormentas, tú tienes el poder para mandar la lluvia, tú tienes el poder como también para detener la lluvia, tú tienes el poder, Señor, de dar agua aún de una roca en el desierto y mandar, Señor, una nube que traiga esa protección a nuestros corazones. A ese Dios es que venimos a agradecerle. A ese Dios es el que venimos a decir que lo necesitamos cada día. Señor, que queremos depender exclusivamente de ti. Señor, que nuestras fuerzas, Padre, estén, Señor, siempre orientadas a ser fieles a ti. Señor, quiero pedirte por cada una de las familias, Padre, por cada uno de los hermanos, Señor, que están en esta congregación, Padre, que tú los bendigas, que tú los cubras. Señor, de que como creyentes no dependemos de lo que pasa allá afuera, porque tú sigues siendo Dios. Señor, que tú bendigas cada uno de sus trabajos, tú bendigas los hogares de cada uno de ellos, la provisión, que tú bendigas la salud, que los guardes, Padre. Vivimos en momentos convulsionados, no solo por una enfermedad, sino que por muchas cosas. Pero de quien debemos de tomarnos siempre la mano es de ti. Y por eso también, Señor, a esta hora te pedimos por este país, por las autoridades. Tú nos mandas a que pidamos por las autoridades. Señor, que tú tomes el control, Padre, que tú tomes el control también de todas las cosas que están pasando, Señor, esta semana. Señor, que Padre, no deseamos, no esperamos que haya un caos en ningún lugar, no hayan muertes, sino, Señor, que seas tú el que tomes el control de todas las cosas. Bendice, Señor, desde la autoridad mayor en este país hasta el más bajo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, a las autoridades de este estado, de este condado, de esta ciudad, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por ser fiel, gracias por amarnos, gracias por bendecirnos. Queremos disponer, Señor, nuestro corazón para recibir de ti. Que seas tú el que hables a nuestras vidas. Amén y amén. Amén. Vamos a estudiar la palabra. Le voy a invitar a 1 de Timoteo 5:22. Hoy vamos a ver un tema que se llama, siempre estamos viendo, todavía no hemos terminado, ya casi terminamos lo del alma, pero hay muchas cosas que las vamos comprendiendo. Es en 1 de Timoteo 5:22. Vamos a ver qué es la imposición de manos, en qué nos ayuda, en qué nos beneficia, cuándo se debe de hacer, cuándo no se debe de hacer. Amén. 1 de Timoteo 5:22. Primera epístola de Timoteo o a Timoteo 5:22.
2. Amén. Dice la palabra del Señor: no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Repito, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Amén. Amén. Pueden sentarse. Amén. En este caso de la imposición de manos, también vamos a ver siempre orientado, o vamos a saber por qué es que se imponían manos, dónde es que fue. Y hay muchos que dicen que este versículo es exclusivamente para cuando se le da como autoridad a alguien, como para alguien que va a ser pastor, alguien que va a ser un servidor, etc. Y sí, hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque la palabra manda a que no se ponga también en autoridad a gente que es neófita. Y las personas neófitas no solo son las personas que acaban de nacer. Normalmente uno dice que las personas neófitas o con poco conocimiento o recién nacido, pero más que todo neófitas es que tienen poco conocimiento, se le atribuye a la gente que acaba de recibir al Señor. Y no es así. Porque Pablo le dice a los corintios: miren, yo venía aquí y les quería dar viandas y les tuve que dar leche otra vez. Porque ustedes, siendo ya, por el tiempo que tienen, deberían de haber sido ya maestros, pero no tienen la capacidad para maestros. Y no eran personas desconocidas para Pablo, ni para estas personas era Pablo un desconocido. Entonces, hay que tener mucho cuidado a quién se pone. ¿Por qué? Porque el problema es que en muchos lugares hay gente que llega a las iglesias nuevas, llega a las iglesias, son personas nuevas, y muchos dicen: bueno, yo puedo hacer tal cosa, yo puedo hacer aquello, y vienen y los ponen ya muchas veces a servir. Y hay que tener cuidado, no se sabe quién es, no se conoce no solo lo doctrinal o lo bíblico, que es muy importante saber. Estoy hablando, no que el conocimiento según mi denominación, según mi doctrina, no. Nadie tiene ninguna doctrina, la doctrina es la palabra de Dios. Pero no sabemos quién es, no sabemos cómo se comporta, pero etcétera. Entonces, la imposición de manos es un acto de fe por medio del cual se establece contacto para recibir de parte de Dios. Entonces, es uno de los rudimentos de las bases de la doctrina. Acompáñenme a Hechos 6, si no estoy mal. Perdón, Hebreos, yo me equivoqué aquí. Hebreos 6. Y lo voy a corregir. Hebreos 6, 1, 2. Hoy trajo la del tamaño de él. Hebreos 6 del 1 al 2. Dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Es decir, sí está aquí, ¿verdad? Entonces,
es una ordenanza y una verdad enseñada por nuestro Señor Jesucristo en su ministerio terrenal. Mateo 8.3, vamos a leer algunas citas. Mateo 8.3. Mateo 8.3, recuerde que hoy es un estudio. Mateo 8.3. Vemos aquí que dice: Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Jesús extendió la mano y le tocó, una imposición, le tocó. Lucas 13. Lucas 13. Lucas 13, del 11 al 13. Y también, así como decía hace un momento, uno no puede venir porque, bueno, no me quiero adelantar o en algunas cosas, así como también en algunos momentos, aunque la palabra dice, ¿verdad? Traed a los enfermos y orad por ellos, lo vamos a ver más adelante. Así como hay que tener también cuidado, ¿verdad? A quién se le imponen las manos, también hay que tener cuidado quién nos impone las manos. Porque eso también muchas veces es perjudicial. Uno no, si su espíritu le dice que no, pues no. Muchas veces, no, que por... Pero bueno, Lucas 13, 11 al 13, dice: y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. Oiga, tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Amén. Increíble, ¿verdad? Era un espíritu de enfermedad. Es muy diferente a tener una enfermedad. Amén. Es muy diferente. Muy diferente. Entonces, una objeción, entre otras, para no imponer manos, es el temor a contaminarse o a adquirir los malos del ministrante o de la persona. Imagínense, muchos no imponen manos porque acabamos de ver algo interesante, ¿va? Lo que tenía la mujer era un espíritu de enfermedad, no una enfermedad. Y el Señor, fíjense cómo era la fe el poder del Señor, el poder del Señor. Y Él sabía lo que hacía, que a cuántos leprosos no tocó, pues. A la mujer del flujo, según la ley, era una mujer inmunda por la condición y la tocó. Entonces, muchas veces el temor, porque aquí es muy diferente, ¿va? La objeción para imponer manos es el temor a contaminarse o a adquirir los malos ministrantes. Lucas 10:19, ahí un poquito atrás, Lucas 10:19. Dice: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Entonces aquí lo que está diciendo, muchos llegan a decir de que el espíritu, un espíritu inmundo, un demonio, pero un espíritu inmundo se le puede pasar de una persona a otra. No, eso no es así. No es así. Mientras la persona no dé permiso, mientras la persona no ceda derechos, no puede pasar. Entonces no es que el espíritu de uno se le metió al otro. No es así. No es que no. Entonces aquí dice que nos da potestad, ¿sí? Nos da potestad de hollar serpientes y escorpiones. Entonces, cuando el Señor nos permite orar por alguien y esta persona puede estar endemoniada, eso no significa, ¿sí? Eso no significa que a mí me va a pasar
o que me va a poseer el demonio, en ningún momento. O cuando lo hacemos las cosas correctas, con fe, ¿verdad? No estamos haciendo, pero bueno, el Señor nos ha mandado a orar y alguien está enfermo. Bueno, yo creo que el Señor nos va a cuidar, pues. Yo voy a orar por alguien. Yo voy a orar por alguien y espero. Ahora, mire, con esto de lo que ha pasado de la pandemia, hubo mucha gente que anduvo orando. Yo no estoy diciendo que no tuvieran fe para orar, pero ¿cuántas de estas personas no, es que Dios me va a guardar? No, es que también hay que ser prudentes. Hay que tener un poco de prudencia en nuestras vidas. Si hay alguien que esté enfermo, no sé si a usted le ha pasado, a mí en alguna ocasión me ha tocado ir a un hospital y le dicen a uno, no, tiene que ponerse una mascarilla porque algo tiene la persona, ¿verdad? Entonces yo no puedo tampoco entrar y decir, yo no puedo entrar y decir, no me va a pasar nada. No, es que también hay que tener precauciones. Entonces, sin embargo, a la luz de la palabra, veremos que se puede recibir. ¿Para qué es la imposición de manos? Para recibir salud, tanto física como en el alma. Hay gente que puede venir con una gran tristeza. Hay gente que puede venir con una depresión. Y entonces, imponiendo las manos, puede traer sanidad al alma de la persona. El alma. Recuerda que estamos viendo el alma. También el tema es el alma. Ahora, la imposición de manos sirve como para la salud física. Hay alguien enfermo, vengan, presenten entre los líderes, ante los ancianos, ante los servidores, ante el pastor y oren, poniéndole las manos, ungiendo. Pero también hay enfermedades de nuestra alma y también la imposición de manos ayuda. Si no, lo que leímos, ¿verdad? Era un espíritu de enfermedad. Quiere decir que ese no era con medicinas que se iba a curar, pues. A saber cuántos habrán tratado de poner recta a esta mujer, ¿verdad? Y no pudieron. Pero el Señor viene y trae la sanidad. Ahora, ¿por qué se impone manos? En el Antiguo Testamento, la imposición de manos era ejercida solo por los patriarcas, profetas y sacerdotes. Los padres imponían sus manos sobre sus hijos para transmitir la bendición. Génesis 48, 18. Génesis 48, 18. Génesis 48, 14, perdón. Hoy he andado confundiendo citas y números. Génesis 48, 14. Entonces Israel extendió su mano derecha, dice Jacob, ¿verdad? Y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Amén. Ahorita no vamos a entrar allí cuál es la razón. El Señor ya sabía cuál era la razón. Había pasado con él. El Señor le había dicho a su padre, Isaac, el menor es el de la bendición. Y aquí, como por José iba a seguir la simiente, el Señor sabía que era por Efraín que venía la simiente. Y por eso pone su mano derecha sobre Efraín y su mano izquierda sobre Manasés. Ahora, ¿por qué estamos diciendo esto? Porque estamos viendo de que la imposición de manos era ejercida solo en el Antiguo Testamento, solo por los patriarcas, profetas y sacerdotes. Quiere decir que el patriarca de la casa, ese era el único que podía poner las manos sobre sus hijos para bendecirlos. La esposa no podía. O de un hermano a otro hermano no se podía.
porque era o patriarca, o profeta, o sacerdote. Ahora no, ahora todos podemos imponer las manos. Ahora alguien está enfermo, ¿por qué no poner la mano? Voy a orar, ¿verdad? Y muchas veces dice al principio, yo entiendo, uno muchas veces al principio tiene temor, no porque se va a enfermar, sino que porque, entonces tal vez uno inicia y dice, bueno, vamos a orar por usted, hermano, y así uno pone las manos atrás. Y el Señor dice, pongamos la mano sobre los enfermos. Los profetas imponían manos sobre quienes les iban a suceder. Moisés consagró a Josué como su sucesor, imponiéndole las manos. Números 27. Números 27. Números 27. Números 27, 18. Y dice, y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu. Amén. Y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Y pondrás de tu dignidad sobre él para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Y el 23. Y puso sobre él sus manos y le dio el cargo, como Jehová había mandado por mano de Moisés. Entonces, la imposición de manos era entonces una comunicación de bendición o de poder. En el caso de bendición de los padres, ¿verdad? A los hijos. Pero aquí también vemos que aparte de una bendición, era de poder. Porque le estaba diciendo, pon tu mano frente al sacerdote Eleazar y frente a toda la congregación y le das el cargo. Quiere decir que el nuevo líder, el nuevo caudillo de Israel era Josué. No solo lo estaba bendiciendo, sino que también le estaba dando el cargo. Amén. Interesante, ¿verdad? Entonces, por eso es cuando ya leímos la primera cita, amén, cuando se imponen las manos, puede ser de bendición y también se le puede estar dando poder. Por eso hay que tener mucho cuidado a quién se pone como líder dentro de la iglesia, la congregación. Hay que conocer a las personas. Porque no se puede poner también a uno que se queda el amo, ¿verdad? Que muchas veces lastimosamente se nos sube el ego rápido, ¿verdad? Medio nos dan autoridad dentro de la iglesia y ya queremos nosotros andar mandando y andar cambiando las demás cosas. Ahora, sin embargo, a la luz de la palabra, de igual manera, se podían transmitir maldiciones de esta manera. Levíticos, no leo que ando perdido hoy, pues. Levíticos 24, 14. Levíticos, perdone hermano, que ando, no, yo me siento bien, no sé qué me está pasando. Levíticos 24, 14. Fíjese lo que se hacía en el Antiguo Testamento. Levítico 24, 14. Dice, saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que le oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él, y apedréelo toda la congregación. Oiga, saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que le oyeron pongan su mano sobre la cabeza de él. ¡Qué increíble! Y después, y apedréelo.
Los que lo oyeron, los que oyeron blasfemar a este, iban a poner sus manos sobre él. Imagine, qué duro, ¿verdad? Y toda la congregación había que apedrearlo. En el Nuevo Testamento vemos el caso del incesto, ¿verdad? Que lo hemos estudiado muchas veces, lo hemos tocado. ¿Y qué dijo Pablo? Al tal, sáquenlo de la iglesia. Ya no había que apedrearlo, pero sáquenlo y oiga lo que dice Pablo, y entréguenlo a Satanás. Pablo, en el tiempo de la gracia, y entréguenlo a Satanás, sí, pero ahí da una razón, para que su cuerpo sufra, pero su alma sea salva de la condenación. Difícil. Entréguenlo, es decir, es lo que él quiere hacer, como él quiere vivir, déjenlo, entréguenlo. Pero había que sacarlo, porque estaba, aclaro esto, estaba haciendo daño dentro de la congregación. No se podía permitir que tal cosa aconteciera. Es decir, hay situaciones que no podemos permitirlas, no se pueden permitir. Porque van a contaminar, porque contaminan. Hay situaciones o hay ciertas personas que no se pueden mantener también, porque si hay un peligro, un ejemplo para el caso de los niños, ¿cómo vamos a tener a alguien dentro de una congregación con peligro para los niños? Por eso yo estoy convencido que la persona que se hace cargo o a la persona que se pone a dar clases para los niños, tiene que ser una persona que dé testimonio. Entonces no se puede poner a cualquiera, porque son almas. Entonces, etcétera. Pero bueno, entonces aquí vemos que los sacaron. Ahora, en el Nuevo Testamento el Señor nos dio ejemplo al bendecir a niños, ¿sí? Eso no lo vamos a buscar. Mateo 10:16, sanar enfermos. Marcos 5:23, etcétera. Es decir, vemos varios ejemplos. Amén. La iglesia narra el libro de los Hechos, que experimentó la iglesia recibir el don del Espíritu Santo por medio de la imposición de manos. Hechos 19:6. Veámoslo rápidamente, vamos a ir porque vamos a ver varias citas ahí. Hechos 19:6. Hechos 19:6. Dice, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lengua y profetizaban. ¿Sí? Vimos que allá en el Antiguo Testamento se le ponía la mano, como el caso de Josué, para recibir bendición y poder, ¿verdad? Y aquí también, ¿sabe por qué? Porque la palabra dice, y recibiréis poder. Solo el hecho de recibir el Espíritu Santo es una bendición para nuestra vida. Pero adicional a eso también dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu. Amén. Entonces, también se delegaba a misioneros para cumplir con la evangelización. Hechos 13:3. Hechos 13:3. Hechos 13:3. Dice, entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Entonces, antes de salir, les imponen las manos porque a lo que se iban a enfrentar no era fácil. Y les despidieron. Misiones. Y ahí mismo, Hechos 5:12. Hechos 5:12. Dice, y por la mano, amén, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón.
Vemos señales y prodigios en el pueblo por mano de los apóstoles. Entonces, hay quienes creen que esta doctrina era una costumbre judía, pero al estudiar al nuevo pacto no se puede evitar la imposición de manos. Estaba allá, ¿verdad? Lo vimos allá con Israel, lo vimos con el caso de Moisés, pero también lo vemos en el caso de Jacob o de Israel, con Efraín y Manasés, pero también lo vimos anteriormente, ¿con quién? Con cuando bendice a Isaac, a Jacob, etc. Entonces, muchos dicen que esta doctrina era una costumbre judía, pero al estudiar el nuevo pacto, no se puede evitar la imposición de manos, no se puede ver lo que está allí. Entonces, tiene que quedar muy claro que imponer manos no debe ser un rito más. Amén. No debe ser un rito más. No es que está algo y vengo yo y voy a andar imponiéndole la mano a todos porque no, también eso tiene que ser movido por el Espíritu. Yo no sé si, yo ya lo he contado en algunas ocasiones. Una vez estaba en un lugar, me invitaron, y hay muchos lugares o muchas iglesias o muchos ministerios que acostumbran que después de la palabra dicen, bueno hermanos, el que tenga alguna necesidad o algo, pues quédese y vamos a orar por usted. Ok, está bien. Y entonces yo me recuerdo que me dijeron, hermano Eduardo, ¿se puede quedar y nos ayude? Y yo, sí, con gusto. Y me pongo y viene una hermana y le digo, hermana, ¿cuál es su necesidad? ¿Tiene alguna petición por la que oremos o tiene alguna enfermedad? Y me dice, no, pero usted póngame la mano y ore por mí por lo que quiera. Créame que me sentí, no sé, me sentí mal, porque dije, bueno, y entonces, ¿qué es esto? Es decir, no es decir, entonces, hay alguna razón, pues. Entonces, no es un rito más. No es que, qué bonito, no, hay algo. Debe de haber algo. Entonces vengo yo y le dije, bueno, Señor, sigue bendiciendo a mi hermana. Le oré por ella y le dije, bueno, Señor, sigue bendiciéndola porque gracias a Dios no tiene necesidad, no tiene problemas, no tiene enfermedades. Dije, qué bueno. Entonces, es por eso que el apóstol Pablo recomienda a Timoteo a que no lo haga a la ligera. ¿Cómo se tiene que hacer la imposición de manos? Bajo la guianza del Espíritu Santo. Si no, al final lo que va a pasar es que voy a despeinar a las personas. Y muchas veces a las personas tanto que le ha costado peinarse, ¿verdad? Y uno llega y ponerle la mano y... No es, digamos, lo que estamos viendo aquí, que las cosas tienen que ser, hay poder, hay una bendición, hay un mandato del Señor. También el Señor está mandando a que nosotros lo hagamos, porque esto de imponer las manos es para todos. Imagínense que usted visite a algún familiar y esté enfermo. ¿Quién dice que usted no puede orar por su familiar? ¿Quién dice que no puede? ¿Quién se lo prohíbe? Tal vez el único lo que nos prohibiría es el pecado, pues. Pero de lo contrario, ¿qué nos prohibiría? Orar por nuestro hermano, por un familiar, por un amigo. Mira, quiero orar por ti. Poner la mano. Entonces, pero, ¿qué tendrán las manos para que por medio de la imposición sucedan muchas maravillas? Ahora, los milagros y los prodigios suceden porque es el Espíritu Santo el que hace las cosas. Que quede muy claro. Ahí estábamos en Hechos, ¿verdad? Hechos 8. Hechos 8, vamos a ver el caso de uno. Dice Hechos 8, 13.
Oiga, también creyó Simón mismo, este es Simón el mago, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente así habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Simón el mago, al ver las obras que se hacían por medio de los apóstoles, ¿qué quiso? Comprar el don. Amén. Los dones no se pueden comprar. Los dones no se pueden comprar. Entonces, lo curioso es que hoy en día, podemos hablar de una manera general, hay mucha gente que no le llama la atención imponer manos. En aquel tiempo era todo lo contrario, la razón, los efectos que eso producía, ¿verdad? Lo que se podía dar en medio de esto, que es una bendición. Entonces, han llegado iglesias que esta práctica se ha dejado sin duda, porque al imponer las manos no ocurre nada. Muchas veces estamos esperando que imponemos, la gente, hablemoslo en general, mucha gente está esperando que las cosas sucedan en el momento. Y no es así, no siempre va a ser así. Y mucha de esta gente es la que, no voy a mencionar nombres pero usted va a entender, ¿va? Son las que, como las cosas no se dan aquí, van y pagan para ver si se les dan. Los milagros, las bendiciones de Dios, el recibir el Espíritu Santo, no se paga. Es don de Dios para nosotros. Es don de Dios para la iglesia. Por el contrario, qué bendición sería si por hacerla se recibe visitación de parte de Dios. ¿Cuántas personas también no se acercan? ¿Cuántas personas no buscan para que oren por ellos? ¿Cuántas veces venimos al servicio cargados, cansados y desearíamos que alguien nos ayudara? Y muchas veces tampoco no se busca la ayuda. Mira, hermano, ore por mí. Y no estoy hablando, óigame, y no estoy hablando solo de que tienen que buscar exclusivamente al pastor. No, si para eso es entre los hermanos. Hablemoslo en el caso de la familia. ¿Qué esposo le dice a la esposa: mira, ora por mí? O viceversa. Esposa, ¿puedes orar por mí? Me siento cansado, preocupado. Y que la esposa venga y le diga: bueno, voy a orar por ti, y le imponga manos. O de un padre a un hijo, o un hijo a un padre. Que venga el hijo y le diga: papá, ¿puedes orar por mí? ¿Puede orar por mí? Y que le imponga las manos. Entonces, es un alivio cuando no nos queda de otra, o cuando buscamos, y qué bendición, ¿verdad? Que alguien pueda poner sus manos sobre nosotros y que podamos sentir el poder de Dios. Por eso es que muchos no le gusta ponerlos, porque uno sabe también la condición en la que está, ¿verdad? Pero para eso
Fíjese, oiga, en 1 Timoteo 5:22, por ahí le dice, guárdate libre de pecado. ¿Y qué es? Lo hemos estudiado mucho tiempo aquí, tanto en el discipulado con los hermanos como los miércoles, que tenemos el discipulado de los miércoles. La santificación es una constancia en nuestras vidas para poder santificarnos. Entonces, nuestro espíritu, cuando alguien ora por nosotros, nuestro espíritu recibe, y como consecuencia, ¿verdad? Cuando alguien ora por mí y sentimos el poder de Dios, no el poder del hombre, porque ahí hay que tener mucho cuidado. Uno tiene que tener cuidado de no envanecerse porque no es de uno el poder es de Dios. Pero cuando oran por uno, qué bendición se siente que alguien le ponga las manos a uno y uno recibe del Espíritu, uno recibe nuestro espíritu y eso se ve reflejado en nuestra alma, en nuestro cuerpo. ¿Quién de nosotros, después que alguien no ha orado por nosotros, nos vamos con un poco de paz, con un poco de tranquilidad, de saber que el Señor va a responder, de que el Señor está con nosotros? ¿Cuántos hemos sentido que la carga desaparece? Recibimos nuevas fuerzas. Amén. Como a quien nos cargan otra vez la energía, ¿verdad? Esa es la imposición de manos. Esa es la imposición de manos. Entonces, que alguien ore por nosotros y nosotros sentirnos aliviados. Porque puede ser el problema en nuestro cuerpo o puede ser el problema en nuestra alma. Y la imposición de manos sirve para los dos. Si yo me siento mal de salud, la imposición de manos puede ser que por medio de eso el Señor me sane. Y si yo me siento cargado o atribulado por la imposición de manos, puede hacer que yo tenga paz en mi vida, tranquilidad. Entonces, pero ¿por qué no suceden milagros? Se recibe el Espíritu, sanan enfermos, salen fuera los demonios, etcétera, por la imposición de manos. Sin duda, porque muchos hemos dejado de creer y no somos sensibles al Espíritu. Nos volvemos muchas veces duros. O las dificultades, el afán del ¿cómo se llama? El afán diario, muchas veces eso nos va como minando. Entonces muchas veces en nuestro interior razonamos y nos oponemos, creando una barrera que detiene la visitación. Amén. Entonces, otra cosa, la imposición de manos no debe de ser para poder exhibir mis habilidades o nuestras habilidades. Y estoy hablando en general. Pues es Dios quien capacita a cada uno de sus siervos para ejercer este don. El propósito de imponer las manos es glorificar a Dios. Si yo impongo manos por otro propósito, estoy mal. Rápidamente, Lucas 13, hay un poquito atrás, Lucas 13, del 11 al 13. Lucas 13. Es lo que estamos aquí leyendo ahora, otra versión, pero vamos a leer el 12. Cuando Jesús la vio, Lucas 13, 12 y 13 para avanzar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Amén. Y se le tiene que dar la honra a Dios. Entonces, ahora, vamos a el primer punto es ¿por qué imponemos manos, verdad? Ya vimos que es para bendecir y también para poder. Vemos cuántos recibieron la llenura del Espíritu Santo por la imposición de manos. ¿Qué trae la imposición de manos? Orar por nuestras vidas, ya sea física o en nuestra alma, para una sanidad física o alma. ¿Quién la puede hacer? Todos. Antes solo era para los patriarcas, los profetas y los sacerdotes. Ahora,
Todos. Todos. Dice también la palabra, orar unos por otros. Amén. Entonces, ahora vamos a ver el segundo punto y es la imposición de manos en la ministración, cuando estamos ministrando. Amén. Marcos 16, 18. Y recuerde que cuando hablamos de ministración, cuando se mencione la palabra ministración, estamos hablando de la sanidad del alma. Amén. Estamos hablando ahí exclusivamente de la sanidad de nuestras almas. El Señor nos ministra. Sí, el Señor viene y se mueve. Ministró nuestra alma. O cuando alguien nos ayuda. Marcos 16, 18. Quiero ir un poquito rápido porque no quiero dejar este tema para el siguiente jueves. 16, 18. Amén. Dice del 15, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. 17, y estas señales seguirán a los que creen. Las señales seguirán. Nosotros no debemos de seguir señales. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Sobre los enfermos, física o a nivel de alma. Amén. Entonces, la imposición de manos se avala hoy día según Marcos, ¿verdad? Lo que acabamos de leer. Sin embargo, oiga, es un don, no de todos, sino de los ungidos solamente. No es especialmente solo de los ministros, sino de los que creen. Amén. Porque hay que creer. El pastor general siempre cuenta la anécdota de alguien, de que alguien llegaba siempre que había un funeral o un velorio donde estaba ahí el cuerpo. Había un hermano que siempre llegaba y oraba por el muerto para que se resucitara. Y entonces, una vez le preguntaron, todos se quedaban así como, pues sí, ¿qué hace, verdad? Y él dijo que no iba a dejar pasar la oportunidad por si alguno revivía. Imagínense, bueno, eso es creer y tener fe. Eso no lo podemos. Tal vez usted y yo, o tal vez usted no. Yo hubiera podido pensar, este hermano está loco. ¿Cómo va a creer si ya dieron la autopsia? Sí, pero también Lázaro ya estaba muerto y era de 4 días y el Señor lo resucitó. Y también los huesos de quién fueron? De Ezequiel, ¿verdad? Que cayó este muerto y tocó los huesos y revivió, etcétera. Entonces, esto de poner las manos, por eso es necesario limpiarnos cada día. Aquel que esté firme, aquel que esté limpio, límpiese más. ¿Sabe por qué? Y créame que lo digo por experiencia. Muchas veces uno hace algo, se equivoca, mete las 4, como dice, mete las patas, hace algo, uno se siente mal con Dios y muchas veces viene alguien y le dice a uno, hermano, ¿puede orar por mí? Y lo primero que se le viene a uno a la cabeza es, ay Señor, pero ¿cómo voy a orar si yo estoy apenado? Hice algo que no tenía que hacer y me siento mal con el Señor. Por eso es necesario. Aquel que esté limpio, límpiese más. Entonces, esta hermosa verdad va a ser restaurada en la medida que se dé un crecimiento en el don de discernimiento de espíritu. Por eso el espíritu, mire, el Espíritu de Dios es un paquete completo en nuestras vidas. El Espíritu Santo es un paquete completo. Así, completo, ahí viene todo. Que se nos va a desarrollar un don y no otro, no importa, pero ahí viene. Que viene poder de Él, ahí viene. Que viene la visitación, ahí viene. No le hace falta nada. Entonces,
Por medio del discernimiento de espíritu, este es el que nos dará la guianza para imponer manos. Esto no implica necesariamente que debe de haber siempre una voz audible del Señor, ¿verdad? Para una indicación que nos diga, ve y fulano, ve y ponele las manos al hermano. No. Muchas veces el Señor lo puede mover a uno, o otras veces no. De ir a orar por alguien. O muchas veces desde aquí, yo he orado muchas veces desde aquí, y otras veces he sentido acercarme y poner las manos. Amén. Entonces, cuando uno impone las manos sin guianza, amén, hay que tener también cuidado. Puede estar bendiciendo lo que Dios no quiere bendecir. ¿Qué quiere decir esto? Mire, hay enfermedades o hay algunas situaciones que son por juicio. Y por más que usted y yo oremos, el Señor no las va a quitar. Y ese es el error de aquellos que andan decretando y declarando sanidad. Porque para empezar, el decretar o el declarar sanidad no nos compete. No tenemos, ni usted ni yo, somos los que tenemos el poder para declarar a alguien sano. Es una cantidad de casos en las cuales han orado por alguien y le han dicho, en el nombre de Jesús te declaro sano. Y la persona a las horas muere. Y después los familiares preguntan, ¿por qué si se declaró sano se murió? Y muchos de ellos, lo que se hace al final es ahuyentarlos de las iglesias, porque creen que son unos mentirosos el que va y dice eso. Entonces hay que tener un discernimiento de espíritu, aún para imponer las manos. Entonces se corre el riesgo de bendecir lo que Dios no quiere bendecir. Es como muchas veces viene alguien un ejemplo, es como que alguien en un hogar tuviera un hijo, ¿verdad? Y este viene y se va de la casa y se va mal. ¿Sí? Se va mal, se va emproblemado. Y todavía viene y me dice, hermano, yo quiero que ore por mí para que Dios me bendiga. ¿Cómo así? Pero si te estás yendo mal de tu casa, no es la forma correcta, no es la manera, los mecanismos. No, yo quiero que ore por mí. Yo no oraría por esa persona o por ese joven, porque sé que está haciendo las cosas incorrectas. Yo le diría, no, mira, ve, haz las cosas correctas y después vienes y oro por ti. ¿Sí? Porque si no después va a decir, no, si es que el hermano pastor o el hermano Eduardo oró por mí. Y él me bendijo y le fue mal en todo lo que hizo. Porque Dios nunca va a respaldar una rebeldía y Dios no va a respaldar algo donde Él no está de acuerdo. Y entonces después van a decir, no, pero es que usted oró por mí. Sí, pero si yo estaba consciente y le digo, no es la forma correcta, ve y arregla las cosas. Y después vienes y yo voy a orar por ti. No solo bendecirte. ¿En qué momento el hijo pródigo le pidió que su padre lo bendijera? En ningún momento le dijo, dame la parte que me corresponde. Y el padre no iba a dar una bendición sobre él. Hasta después, ¿verdad? Que él regresa. Pero bueno, entonces también tenemos que tener cuidado porque el discernimiento nos hace que no compartamos esos pecados ajenos. Entonces, por medio de la imposición de manos, al que imponemos, al que ministramos, puede recibir bendición, sanidad, poder. El hombre natural utiliza sus manos para inspirar confianza con sus semejantes. Cuanto más si se hace bajo la guianza y la unción del Espíritu. Si en lo natural, amén, si en lo natural, el utilizar nuestras manos, el darle a alguien un ejemplo, ¿verdad? Cuando alguien logra algo, ¿verdad? Y uno llega y le da la mano y le da un apretón y uno le dice, felicidades. En ese apretón uno le está diciendo, mira, que te vaya bien.
Es decir, que te salgan bien las cosas. O muchas veces cuando uno lo abraza, ¿verdad? En poner las manos. ¡Qué bendición! Felicidad y todo lo demás. Si en lo natural podemos inspirar confianza a nuestros semejantes, ¿cuánto más si lo hacemos bajo la guianza y la unción del Espíritu? Amén. Ahora, aquí hay algo muy importante. Puede suceder que mientras se imponen las manos, también, porque uno no sabe, los demonios se manifiesten. Y eso es lo que muchos les tienen temor. A orar por alguien, y también hay que saber a qué. Si una vez alguien quería que se orara por alguien en una casa, donde las casas están todas pegadas, sabiendo que esta persona estaba poseída, imagínense, se desataba, iban a llamar a la policía y nadie imagina el relajo, ¿verdad? No, ahorita no es momento, no es el lugar, ni es la hora, y eran como las 11 de la noche, no, hay que saber el momento, el lugar, la ocasión. Entonces, acompáñenme rápido, Lucas 5:40. Lucas 5:40. Y vamos a ver, yo creo que el otro jueves vamos a ver esto de la liberación, porque también quiero ver, pero quería poner una base antes de llegar a la liberación de demonios. 5. No, perdón, yo me confundí. No le digo pues que. No hay 5:40. Amén. Bueno. Entonces, por lo que debemos tomar autoridad, digamos, si se manifiestan, tenemos que tener autoridad para atarlos o echarlos fuera. Amén. Hay algo también aquí, hay ocasiones en las que los demonios hablan a través de las personas y tratan de infundir temor a quien está orando por ellos. Ahora, ningún demonio puede atacarnos a menos que haya una puerta abierta para hacerlo. Como leímos hace un momento, ¿verdad? Os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda hueste del enemigo, y nada os dañará. Y es lo que pasa, que muchas veces nosotros, lógico, porque también estoy dentro de eso, ¿a quién no le ha dado temor? Pues ver a un endemoniado es ver que se manifieste, ver que hable el demonio, no la persona, que es muy diferente. Solo voy a hacer un paréntesis. Lo que pasa es que cuando se manifiesta un demonio, es el demonio el que toma el control de todo, y la persona adentro pierde la noción de lo que está pasando. Eso es lo que sucede. Ahora, con el Espíritu Santo nunca se pierde la noción de lo que se pasa. Son dos cosas muy diferentes. Entonces, ningún demonio puede atacarnos, ninguno. Amén. No debemos dar ninguna atención a las amenazas de los demonios, porque todos son mentirosos y acusadores. Primera de Juan 3:8. Acompáñenme ahí, Primera de Juan 3:8. Primera de Juan 3:8. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Deshacer o deshacer las obras del diablo. Amén. Para esto apareció. Amén. Para deshacer las obras del diablo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Bueno, que mire, son mentirosos.
lógico, ¿verdad? Pero sabe, en los últimos años, si usted se da cuenta, la preparación de los niños, bueno, déjeme decirle algo, no me recuerdo cuándo fue, pero yo creo que fue hace más de 20 años que salió la película Toy Story. ¿Y a quién no le gustó la historia, verdad? De Toy Story, de los juguetes y que todo y cómo van a salvar y que uno, imagínese, los que eran niños ya son unos adultos. Ahora, imagínese la preparación de que un muñeco pueda hablar. ¿Y qué pasaba? Cuando llegaba el dichoso Andy, todos caían y nadie se movía. Entonces, ha habido una preparación, y yo le puedo hablar tal vez de esto, pero ¿qué cosa más atrás? No, sobre una preparación para lo sobrenatural, que se pueda. Entonces, si el día de mañana alguien que ha crecido viendo esto ve que algo se mueve, ya no es algo desconocido, sino que ya es algo. Que un día algo se mueva, que algo hable, que algo... No, ya no va. Pero a muchos, sí, ¿verdad? Yo creo que la manifestación de ver, ¿a quién no le daría temor, pues? Ver que esté hablando un demonio. Pero no nos puede hacer nada. Eso es lo que yo quiero que entendamos. No nos puede hacer nada. Amén. Entonces, y para terminando, entendamos que parte de la preparación para poder enfrentar todas estas acechanzas del mal es el tiempo que dediquemos a orar. Y Primera de Timoteo 2:8, y con ese terminamos, con ese vamos cerrando. Primera de Timoteo 2:8. Dice la palabra, orad sin cesar. Y dice Primera de Timoteo 2:8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Amén. Entonces, concluyendo, la imposición de manos es un rudimento de la doctrina por medio de la cual se establece un contacto. Amén. Al imponer las manos hay un contacto. La imposición de manos no es exclusiva de los apóstoles, como lo leímos aquí, ¿verdad? Sino de todo el que cree y aquel que se deja ser guiado por el Espíritu de Dios. Imponer manos es parte de la administración y en donde pueden suceder milagros, sanidades y ser liberados muchas personas de demonios. Y son personas autorizadas por el Espíritu quien impone manos. ¿Quién autoriza a imponer manos? El Espíritu Santo. Porque si no es por medio del Espíritu Santo, no pueden suceder milagros, no pueden suceder sanidades y no pueden suceder liberaciones. Y la liberación, cuando hablamos también de liberación, no solo estamos hablando de un demonio, no. También hay liberación de nuestra alma con respecto a ataduras, a cosas que hemos cedido, a maldiciones que se rompen. Entonces, ¿quién autoriza imponer manos? El Espíritu. ¿Por qué? Cuando Dios autoriza es porque Él es el que obra. ¿Cuánta gente no anda imponiendo manos y no funciona? Pero cuando es el Espíritu Santo el que manda, Él es el que obra, no uno. Amén. ¿Alguna pregunta? Oramos para finalizar entonces y darle gracias a nuestro Dios, que ya nos pasamos un poquito, perdón. Bueno, Padre, te damos gracias a esta hora, gracias porque nos has permitido una vez más poder reunirnos y aprender de tu palabra. Gracias, Señor, gracias, porque una vez más
tú nos enseñas de que no es de nosotros, sino que depende de ti, de tu Espíritu Santo. Pero Padre, ayúdanos a ser fieles a ti, ayúdanos a ser fieles a ti, porque dice tu palabra que debemos de estar listos, preparados para toda buena obra. Y también, Señor, ha sido eso, de imponer nuestras manos para sanidades, para milagros y aún para liberación, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo sé que este tema no es un tema sencillo, así que si tiene alguna duda, le recomiendo que lo vuelva a escuchar y si no, pues mándenos una pregunta, una consulta y con mucho gusto. Dios les bendiga y pasen feliz noche.